Shalom, shalom, gracia y paz a todos los hermanos que siempre están atentos a las publicaciones de este canal en YouTube. Vamos a comenzar con el desarrollo de este tema tan importante, la parábola del rico y Lázaro. Hoy para arrojar nuevas evidencias que confirman irrefutablemente que esto es una parábola y no una historia literal, como muchos lo interpretan incorrectamente. Muchos argumentan de que esta es una historia que Jesús les cuenta a sus apóstoles y a través de ella les enseña a ellos como a nosotros, lo que acontece con las personas al morir, en el más allá. Ahora, vamos a arrojar nuevas evidencias bíblicas de por qué razón, argumentos bíblicos de por qué razón es una parábola y no una historia literal con la cual Jesús estaba enseñando lo que sucede a las personas después de la muerte. Vamos a comenzar leyendo capítulo 16 de San Lucas, verso 19 en adelante. Y a medida que voy leyendo, voy a ir desarrollando y resaltando los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decir, ¿es parábola o es una historia literal? Capítulo 16 del Evangelio de Lucas, verso 19, dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a detenernos aquí, hermano y hermana que estás escuchando, y vamos a tomar nota de estos dos puntos importantes que aquí encontramos en el verso 22. ¿Cuáles son? Se dio cuenta que en el verso 22 solo se habla del cuerpo del rico y no del cuerpo de Lázaro. Repito, se dio cuenta que en el verso 22 solamente se habla del cuerpo del rico y no del cuerpo de Lázaro. Leo nuevamente, a poner atención, dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Se dio cuenta? Murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? Su cadáver. Fue sepultado su cadáver, perdón. Pero yo le pregunto, ¿dónde está aquí? ¿O qué fue del cuerpo de Lázaro? Murió el mendigo, murió Lázaro. ¿Y qué sucedió? Y fue llevado al seno de Abraham por los ángeles, plural, ángeles. ¿Dónde está el cuerpo de Lázaro? ¿Qué sucedió con el cuerpo de Lázaro? ¿Dice acaso aquí en este versículo, y murió el mendigo y fue sepultado? ¿O murió el mendigo y fue quemado? ¿O murió el mendigo y fue devorado? No lo dice. Aquí tranquilamente podríamos malinterpretar o interpretar correctamente de que sucedió un arrebatamiento, porque dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero, ¿y el cuerpo? Si traemos inmediatamente
El capítulo 24 del Evangelio de Mateo, verso 31, que dice lo siguiente: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. El Señor Jesús. Verso 51 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice lo siguiente el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el cuerpo de Lázaro? ¿Acaso Lázaro murió y resucitó al mismo tiempo y fue transformado y llevado al seno de Abraham por los ángeles? Bueno, podríamos interpretar así, debido a que literalmente solo se habla del cuerpo ¿de quién? Del rico. Dice, y murió el rico y fue sepultado. Para que usted logre comprender aquí, voy a volver a leer el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Vio? Del cuerpo del mendigo ni se habla, ni se dice nada. Solo dice, y murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice qué sucedió. Pero ahí entra una interpretación de que posiblemente murió y resucitó incorruptible. Podríamos suponer eso, porque el cuerpo no está. Pero sí dice dónde está el cuerpo de este varón que falleció, ¿verdad? Murió, dice, el rico y fue sepultado. Sí se habla del cuerpo del rico. ¿Se da cuenta? Ahí usted que interpreta que esta es una historia literal, tiene un problema. Si usted dice es una historia literal, entonces tiene que responder a estas preguntas. ¿Dónde está el cuerpo de Lázaro? Perdón, ¿por qué se habla del cuerpo del rico y no se habla del cuerpo de Lázaro? ¿Dónde está el cuerpo de Lázaro? ¿Por qué Lázaro es llevado al seno de Abraham por los ángeles? ¿Por qué? Bueno, prosigo con el verso 23. Hablando obviamente del rico, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Detengámonos aquí. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense que dice aquí, a Lázaro en su seno, lo que nos da a entender que hay una diferencia de tamaño entre Abraham y Lázaro. Hay una diferencia de tamaño entre Abraham y Lázaro, porque Lázaro está en el seno de Abraham. Ahora bien, prosigamos. Entonces él, dando voces, habla del rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje, la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí tenemos que también detenernos y analizar. Padre Abraham, le dice este rico, ten misericordia de mí. Está clamando este rico a Abraham, y es más, lo reconoce. ¿Acaso este rico era o fue contemporáneo de Abraham? ¿Cómo es que reconoce a Abraham? Supongámosle que usted hoy muere. Le pregunto, si usted hoy muere y supuestamente ya va al cielo o va al seno de Abraham, yo le pregunto, ¿usted reconocería a alguien que nunca vio en su vida? Porque aquí el rico lo está reconociendo a Abraham.
Punto importante a tomar en cuenta antes de interpretar que es una historia literal. Padre Abraham lo reconoce. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Pero hay algo más importante aquí. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Está clamando por misericordia a Abraham. Lo está reconociendo como una autoridad, como un juez, como una especie de juez. Y está clamando por misericordia. Y escuchen lo que dice Abraham. ¿Qué dice Abraham? Pero Abraham le dijo, verso 25, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Deténgase aquí y analice lo que dice Abraham al rico. Después de que el rico le clama a él por misericordia. ¿Qué le dice Abraham? Dice, Padre Abraham, le dice el rico, le está clamando por misericordia. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Aquí Abraham está, literalmente Abraham está confirmando la autoridad que creía o que cree que tiene el rico cuando le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Lo está reconociendo como una autoridad en el más allá, como una especie de juez. Pero una cosa es que el rico piense de Abraham eso, y además otro punto importante, ¿cómo es que el rico reconoce a Abraham? ¿Era contemporáneo a Abraham? Puntos importantes que usted tiene que tomar en cuenta antes de decir esto es una historia literal. Y aquí dice, acuérdate, le dice a Abraham, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, en mi seno, y tú atormentado ahí. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Ahora, ¿qué está confirmando aquí Abraham? Está confirmando su autoridad en el más allá como una especie de juez. Porque le está diciendo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pero hay otro punto importante. ¿Cómo es que Abraham sabía que el rico había recibido sus bienes en su vida y Lázaro también males, si él no estaba vivo? ¿Se dio cuenta? ¿Acaso Abraham es omnisciente, omnipresente, como un Dios? Pregunta, ¿acaso Abraham es una especie de Dios porque está sabiendo lo que acontece sobre la superficie de la tierra, ya que le está diciendo al rico, tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males? ¿De dónde sacó esta información tan segura Abraham? ¿Por qué Abraham ahí está confirmando también que es una autoridad, una especie de juez de los muertos? Y la pregunta para usted que está escuchando es, ¿a quién Dios puso? Escuche bien, ¿a quién Dios puso como juez de los muertos? ¿Lo puso a Abraham o a Jesucristo?
Pregúntese, amigo, hermano, evangelista, usted que utiliza esta parábola en muchas campañas, a ver si usted se da cuenta de que aquí Abraham tiene una capacidad como una especie de Dios, ¿verdad? Tiene cualidades divinas, o sea, cualidad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo él sabe lo que aconteció en la vida del rico? Tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. ¿Cómo sabía esto Abraham si estaba muerto? ¿Cómo es que el rico reconoce a Abraham? ¿Acaso eran contemporáneos? ¿El rico era contemporáneo a Abraham? ¿Tenía una foto de Abraham en su mansión? ¿Tenía un cuadro? Pregunta. ¿Se da cuenta? Aquí hay algo importante. Abraham tiene una postura como de juez, diciéndole al rico: tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Sigue diciendo, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, hablando obviamente del rico: te ruego pues, padre. Otra vez le está rogando. Fíjense que en esto Abraham nunca dice, fíjense y pongan atención. En ningún momento Abraham dice: para, no me clames a mí. Yo he muerto como tú, como Lázaro. ¿Por qué recibe Abraham el clamor del rico? A ver, cuando entra cuando entra Pedro en la casa de Cornelio, ¿qué acontece? Cornelio sale a recibirle y se postra para adorarle a Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Que no lo haga, porque soy hombre, le dice. Pedro no quiso o no recibió una adoración de parte de Cornelio. Pero ¿cómo es que aquí Abraham está recibiendo este clamor a su persona cuando se supone que el que uno tiene que clamar es a Dios? A ver, todos nosotros sabemos que el que tenemos que clamar es a Dios. ¿Por qué el rico no clama a Dios y clama a Abraham? ¿Se olvidó acaso el rico de que existe Dios? Entonces, dice el rico: te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Oiga, ¿cuál fue la respuesta a esa petición? ¿Cuál fue la respuesta a esa petición del rico a Abraham? Te ruego que envíes a la casa de mi padre a comunicarle a mis 5 hermanos para que no venga, que les testifique a fin de que no vengan acá. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahora la pregunta aquí surge, ¿verdad?
Está hablando de Moisés y los profetas como personas vivas en ese momento. Repito la pregunta, ¿está hablando de Moisés y los profetas como personas vivas o está hablando de los libros de Moisés y los profetas? Eso ya queda a su criterio cómo usted lo interpreta. Eso ya queda a su criterio cómo usted lo interpreta. Pero el punto importante aquí es que después sigue diciendo en el verso 30, el rico. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ello de entre los muertos, se arrepentirán. En el versículo 31 termina diciendo Abraham, mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantasen de entre los muertos. Otra vez la pregunta. ¿Se refiere Abraham a que literalmente Moisés y los profetas están vivos o se está refiriendo a sus libros? Analice. ¿Se da cuenta? Ahora, otro detalle importante. ¿Cómo Abraham sabía de Moisés? ¿Cómo Abraham sabía de Moisés? Si él había muerto muchos años antes, obviamente. Y tengan en cuenta en qué año y de qué tiempo es cronológicamente Abraham y de qué tiempo es Moisés. ¿Y cómo sabía Abraham de Moisés si estaba muerto? Y si usted me dice, ahí se está hablando de libros, el libro de Moisés y el libro de Abraham, el libro de Moisés y el libro de los profetas, entonces tiene un problema peor todavía. ¿Cómo es que Abraham sabía de estos libros si él no estaba vivo? Toda esta información que tiene Abraham de lo que sucede sobre la superficie de la tierra, ¿de dónde la obtiene? Porque habla con una seguridad. Le dice al rico, tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahora, ¿de dónde sacó esta información? A Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos, sea libro o sea que estén vivos. El problema es, ¿de dónde sacó esa información Abraham? Vaya a la Biblia y vea de qué tiempo es Abraham y de qué tiempo es Moisés. ¿Se conocieron Moisés y Abraham? Pregúntese. Otro detalle importante por lo cual, amigo oyente que estás escuchando, tienes que pensar, y especialmente si eres evangelista, estás predicando como evangelista en un púlpito o estás predicando en campañas. Un punto importante que tienes que analizar es que aquí la parábola propone una salvación que la Biblia no respalda. Repito, una salvación, una tercera opción de salvación que la Biblia no respalda. ¿Qué debo de hacer?, le pregunta uno a Jesús, para tener vida eterna, para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, ¿has guardado los mandamientos? Claro que sí. Y obviamente le cita los mandamientos. Ahí Jesús está diciendo, bueno, se puede a través de guardar los mandamientos. Se puede presentar uno justo delante de Dios guardando los mandamientos. Y esa es la justificación por medio de la obediencia a la ley. Pero como dice Pablo, que si queriendo justificarse por guardar la ley, desobedece una, se hace culpable de toda. Por tanto, es casi imposible, o mejor dicho, imposible,
que los que quieran justificarse por medio de la obediencia a la ley de Dios, sean salvos. Es imposible. Solo uno fue aprobado, que es el Señor Jesucristo. Cristo vino a obedecer por nosotros, para que a través de su obediencia y su muerte en la cruz seamos justificados. La otra opción es creer en Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús. Pero ahora esta parábola que usted quiere enseñar de manera caprichosa, de que es una historia literal, ¿qué salvación está ofreciendo? Ninguna de estas dos mencionadas. Ni es por la ley, ni es por la obediencia. Ni es por la obediencia a la ley, ni es por creer en Jesucristo. Ahora vamos al texto para repasar un punto importante. Cuando Abraham le dice al rico: pero tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Muchos evangélicos dicen que el lugar donde estaba Lázaro es el lugar que le corresponde a los salvos, a los hijos de Dios. Pero ahora la pregunta es: ¿qué le llevó a Lázaro a estar en el seno de Abraham? Abraham mismo te responde, dice: Lázaro recibió todo tipo de males en su vida, pero ahora este es consolado aquí, que para la interpretación de ustedes es salvo aquí. Salvo aquí. Y tú atormentado allí, le dice al rico. Pero ¿por qué el rico es atormentado? Tú recibiste tus bienes en tu vida. Tú recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Tener riqueza. Si tomamos esta parábola como una historia literal, tener riqueza te condena. Todo rico está condenado, sin posibilidad de salvación. ¿Por qué? Según esta parábola, el rico, por tener riqueza, no puede gozar en el más allá. No puede gozar porque tiene riqueza, porque recibe sus bienes aquí en la tierra. Ahora, este mendigo llamado Lázaro, dice Abraham: pero ahora este es consolado aquí, o sea, salvo aquí, supuestamente es salvo aquí. ¿Por qué? Porque Lázaro recibió todo tipo de males en su vida. Pero no dice, oiga bien, no dice: Lázaro creyó en Jesucristo para estar aquí consolado. No dice: Lázaro creyó en Jesucristo para estar aquí consolado. Repito, no dice: Lázaro creyó en Jesucristo para estar aquí consolado. No dice: Lázaro guardó la ley y fue perfecto en su obediencia, por eso está aquí consolado. No, Lázaro está aquí consolado, salvo, porque simplemente recibió todo tipo de males en su vida. Y ahora usted póngase a pensar, usted está predicando en una campaña, está utilizando esta parábola y por allá lejos, a la distancia, en el alto parlante, alguien escucha, alguien que es mendigo y que está en la misma condición que este mendigo. A la distancia está escuchando y dice usted, en base a la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro, usted está enseñando, y aquel que está escuchando a la distancia dice: pero yo siendo un mendigo y estando en esta condición, no preciso de creer en Jesucristo, no preciso de congregar, no preciso de leer la Biblia,
porque yo reúno las condiciones para ser consolado en el seno de Abraham. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que contradice el Evangelio de Jesucristo? El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ah? El que cree en mí tiene vida eterna. Pero ¿qué ofrece esta parábola como camino a la salvación? Bueno, es sufrir todo tipo de males. ¿Usted quiere ser salvo? Aquí tiene los requisitos. Sea un mendigo. Sea un mendigo como Lázaro. Sufra todo tipo de males y ya con eso se hace acreedor de vivir como un salvo en el más allá. Y aquellos que tienen riquezas, como el rico, ya han recibido sus bienes en su vida, le espera el tormento de fuego en el más allá. Y tienen que ser juzgados no por Jesucristo, sino por Abraham. Ahora yo le pregunto a usted que está escuchando, ¿en qué parte de las Escrituras se le promete a Abraham ser juez de los muertos? Repito la pregunta, ¿en qué parte de las Escrituras hay una promesa de Dios a Abraham que él será el San Pedro de los católicos? ¿Dónde está la promesa? ¿En qué versículo de la Biblia donde dice el eterno Dios Padre a Abraham, tú serás juez de los muertos? Y la pregunta es también, para ir cerrando ya esta enseñanza, ¿a quién Dios puso bíblicamente como juez de los vivos como de los muertos? ¿A quién Dios puso como juez de los vivos y de los muertos? ¿A quién? ¿Quién es hoy el juez bíblicamente? Si usted me dice que es Jesús, entonces yo le pregunto, ¿acaso aquí Abraham no es una especie de juez? Abraham tiene aquí una capacidad tipo como un Dios. Tiene característica de ser una especie de Dios porque sabe lo que acontece sobre la superficie de la tierra con una gran seguridad. Tú recibiste tus bienes en tu vida, le dice al rico, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Ahora es consolado aquí y tú atormentado allí. Está determinando que es justo lo que sucedió, el lugar que cada uno tiene, conforme a qué? A una información que ¿de dónde lo sacó Abraham? También aquí se le da la autoridad a Abraham de enviar desde la región de los muertos a un muerto a la vida. Padre Abraham, te ruego que envíes a que avise a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan aquí. ¿Qué le dice en el verso 31? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantasen de entre los muertos. Aunque algunos se levantasen de entre los muertos. No está diciendo Abraham, no, me estás pidiendo algo imposible. Yo no soy capaz de enviar a un muerto a ir a comunicarle a la casa de tu padre, a tus hermanos. No está diciendo Abraham eso. No está diciendo, no está diciendo Abraham, me estás pidiendo un imposible. No está diciendo eso Abraham. Si usted es Abraham, el que está allí, yo le pregunto, ¿cuál es la respuesta que usted le hubiera dado al rico? Si usted no tenía esa autoridad, le hubiera dicho al rico, no, yo no tengo esa autoridad. No me clames a mí, por misericordia, clámale a Dios.
Pero como vemos, Abraham tiene una gran autoridad allí. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde le fue dado por promesa a Abraham que él iba a ser juez de los muertos? Que iba a tener la capacidad, inclusive, porque aquí se está insinuando esa capacidad, de enviar a los muertos a avisar a algún vivo una información o a dar una información, como es el caso de aquí el rico pidiéndole, clamándole a que mande a la casa de sus hermanos, que es literalmente la casa de su padre, donde están sus hermanos, para que no vengan y les testifique a fin de que ellos no vengan a ese lugar de tormento. Todo esto, hermanos, nos lleva a reflexionar que si tomamos esta historia como una historia literal y no como una parábola, lo que realmente eso es una parábola, tenemos todo este problema de interpretación. Tenemos el problema de que se menciona el cuerpo del rico y nada se sabe del cuerpo de Lázaro. El rico clama a Abraham y Abraham corresponde a ese clamor respondiéndole, no diciéndole, no clames a mí, porque yo soy como tú. Le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Abraham dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esta es la respuesta de Abraham a la petición del rico. Pero en ningún momento dice Abraham, esto yo no lo puedo hacer porque soy igual a ti. Soy uno que está también en la misma condición de muerto, aquí o allí. No. Está correspondiendo a la afirmación literal del rico. Y aquí no se menciona la salvación por la obediencia a la ley. En la vida de Lázaro para justificarlo como salvo. ¿Qué lo justificó a Lázaro? No fue la obediencia a la ley, aunque se menciona a Moisés y a los profetas. No fue la obediencia a la ley, sino el haber recibido todo tipo de males en su vida. Ya con eso, literalmente, Lázaro puede disfrutar de ser consolado en el seno de Abraham. Ahora, antes de culminar, quiero hacerle otra pregunta y con esto le dejo. Pregunta importante, con esto ya termino esta exposición. Antes que Abraham naciera y muriera, ¿verdad? Antes que Abraham naciera y muriera. Cuando murió Abel, por ejemplo, ¿dónde fue a parar Abel? ¿Existía acaso el seno de Abraham donde Abel, el primero que muere, ¿verdad?, fue a parar? O sea, ¿dónde fue a parar Abel? Si no existía el seno de Abraham. Porque si se supone que el seno de Abraham es el lugar de los justos, de los buenos, ¿dónde estaba Abel? ¿Dónde fue Abel al morir? ¿Desde qué momento existió el seno de Abraham? ¿Existió desde el momento en que murió Abraham o desde antes existió el seno de Abraham? ¿Acaso Abraham tenía una preexistencia como un seno o algo por el estilo? Bueno, con estas interrogantes y con este cuestionario a esta parábola que usted cree que quizás es una historia literal, le dejo.
Muchas gracias por haberme escuchado, a los que han escuchado hasta aquí. Si tiene más inquietudes, puede dejar su comentario en la caja de comentarios. Y le invito a participar en mi grupo de WhatsApp, donde debatimos este y otros temas, exponemos. Yo sé que esta enseñanza es una primicia, porque estoy trayendo argumentos que hasta el momento no están en internet. Ahora, desde el momento que estoy subiendo este video, sé que a muchas personas este video, esta explicación le va a ayudar a entender que no debiéramos utilizar la historia del rico y Lázaro como una historia literal, que Jesús a través de ella les enseña a sus apóstoles como a nosotros lo que acontece con los muertos en el más allá, que es la interpretación común. Ahora usted tiene aquí, si puso atención y tomó nota, tiene aquí las razones, que son más de 10 razones, más de 10 puntos que he tocado aquí, en donde usted se da cuenta, por lo cual no puede tomarlo como una historia literal, sino nada más como una parábola. En otra oportunidad voy a traer el significado o la interpretación de esta parábola. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a través de esta parábola? Eso será en otro video. Lo que aquí estoy presentando es evidencia bíblica de por qué no se pudiera tomar como una historia literal, sino más bien como una parábola. Fue un gusto compartir hasta aquí. Mi nombre es Alfredo Pintos. Comparta este video, suscríbase a este canal. Shalom para todos.